Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos una semana más a Últimas Preguntas. Hoy vamos a hablar con una persona que ha estado en otras ocasiones con nosotros. Él es José María Rodríguez Olaizola, es jesuita, es escritor, es sociólogo y casi siempre hemos hablado con él pues, para reflexionar así en voz alta sobre temas relacionados con la Iglesia, con la sociedad, a modo de ensayo. Casi todos sus escritos o muchos de sus escritos han ido en esa línea. Pero es que en esta ocasión nos ha regalado, y en este nos pues les incluyo a todos, porque de verdad que es, yo creo, un auténtico regalo poder acercarnos a muchas reflexiones, a muchos pensamientos, a muchas oraciones, porque la poesía también en muchos casos es oración, precisamente a través de los poemas. Y es que José María llevaba mucho tiempo escribiendo poemas y él me decía antes, y lo dice además en la introducción de este título, tenía ganas de tener pues mucho de ellos, no están todos, pero sí muchos de ellos aquí en un volumen que en esta ocasión ha querido titular Cuando llegas. Pues él está aquí con nosotros, José María Rodríguez Olaizola. Buenos días. Muy buenos días, María Ángeles. Gracias, encantado de estar gracias aquí. por este regalo. Bien, gracias por acogerlo. De verdad que sí, cuando llegas, tú me decías antes, vamos a compartirlo con nuestros amigos espectadores, cuando llegas y ahí quedan los puntos suspensivos, ¿no? Pueden pasar muchas cosas. Sí, sí, o sea, es el título de un poema que yo escribí hace años y yo doy mi respuesta ahí, ¿no? ¿Qué ocurre cuando llegas? Ese tú para mí pues es un tú abierto a la trascendencia, es Dios. Creo que hay muchas llegadas en la vida, unas son más relacionadas con la fe, otras son más afectivas, más personales, pero creo que lo bonito de decir, bueno, cosas que pasan cuando llega quien esperas, ¿no? Cosas, pues creo que por una parte todos respondemos de maneras distintas y el título como que me parecía bonito jugar con esas dos palabras y dejarlo abierto, ¿no? Porque el tú es distinto para cada uno de nosotros, o no, o es el mismo, y las respuestas son distintas también, ¿no? Entonces, ¿qué dirías tú que ocurre cuando llega? Es un poco por ahí. Porque además yo creo que pasa pues, con muchas obras, con muchos libros, pero desde luego con la poesía sin duda. El autor, el poeta, en un momento deja de escribir los versos de esa poesía, pero ahí queda el lector para hacerlos suyos, para interiorizarlos, para aplicarlos, ¿por qué no?, a su vida, para regalarlos a otros. Sí, para mí es una experiencia de mucha libertad con las palabras, porque, bueno, las palabras siempre lo digo, ¿no? Que hay que respetarlas mucho y no hay que jugar frívolamente con ellas, pero dicho eso, la manera de escribir cuando escribes poesía es, al mismo tiempo, te permite ser absolutamente personal, porque de alguna manera bueno, estás siendo tú, contando a veces batallas o bailes de dentro, yo hablo de las dos cosas, pero al mismo tiempo tienes la profunda libertad de saber que quien lo lea no necesita leerlo desde donde tú estás, sino desde donde la persona está, ¿no? Y entonces un verso que para ti surge en un contexto, para alguien le llega en otro momento o de otra manera y le abre puertas que tú ni imaginabas. Y entonces en ese sentido es muy bonito para mí. Una parte del libro está dedicada, recopilas poemas dedicados a la búsqueda. ¿Hay hambre de Dios? ¿Hay hambre de buscar algo más, algo que nos trascienda? Yo creo que la hay. De hecho, llevo bastantes años como reflexionando sobre una idea, ¿no? Y es que, así como en distintos momentos de la historia se ha definido a los creyentes con ciertas categorías, ¿no? Pues eso, creyentes o incluso, bueno, apóstoles, discípulos, ciertamente, bueno, va teniendo como distintos nombres. Yo creo que en el siglo XXI uno de los nombres de los creyentes es buscadores de Dios, ¿no? Porque, bueno, pues porque es verdad que el entorno y todo invita a hacerse muchas preguntas, ¿no? Entonces, y ante ello, pues creo que decir yo estoy busco respuestas, busco la palabra viva, busco el espíritu, busco sentido, busco trascendencia y creo que hay algo bonito también en decir, no, es que ya lo tengo todo claro, no lo tengo todo claro, pero sigo buscando, ¿no? Y quizás toda la vida esa búsqueda. Pero mira, dices en uno de los poemas que se llama Hasta encontrarte, no queda otra que salir de nuevo, a la intemperie, a la tormenta, a la verdad, para seguir buscando hasta encontrarte. Hay que arriesgarse en esa búsqueda, ¿no? Sí, porque, o sea, yo hablo de intemperie porque creo
que hace mucho frío allá donde no todo está claro, ¿no? Ya. Y bueno, a veces tenemos, creo que todos, ¿no?, la tentación de refugiarnos en claridades que a mí me parecen tramposas. O sea, que no digo que no se puedan tener certidumbres, que las tenemos y por eso digo en esto, pero lo que creo es tenerlo todo claro. Eso ya me parece como un poquito más engañoso. Me parece que hay muchos momentos en los cuales necesitamos reconocer toda la parte de pregunta, de no saber, y aceptándolo lanzarnos a buscar. Y ahí yo creo que sí que es una intemperie. Una intemperie en la que yo creo, y yo creo que de algún modo también lo sugieres en tus poemas, hay que estar abiertos también a la búsqueda de los demás. No estamos solos en el mundo, todos estamos buscando algo, alguien, pero a veces nos cerramos en incluso en nuestro escondite, sí, en nuestro lugar donde estamos cómodos. No somos capaces de ver lo que está buscando el otro, ¿no? Ese tender puentes del que tú tantas veces hablas. Sí, no cabe duda. Creo que uno de los rasgos que nos tendría que definir es el no encerrarnos en reductos estrechos, ni ideológicos, ni espirituales, ni sociales, humanos, ¿no? Y sin embargo es una tendencia y una tentación tremendamente contemporánea. Yo creo que si algo nos tiene que definir es la capacidad de movernos y vivir en unas coordenadas que no dejen de ensancharse, porque de alguna manera eso es el id a todo el mundo y anunciad el Evangelio, ¿no? Pues en el fondo ese todo el mundo que es, sino ensanchar las fronteras vitales, ideológicas, existenciales, sociales, y estar dispuestos a buscar destellos de Dios allá donde pues está su creación. Hablábamos no hace mucho, bueno, o quizás sí, pero la verdad que con este tiempo de pandemia, confinamiento, yo al menos pierdo bastante la noción del tiempo. Pero hablábamos de uno de tus libros, En Tierra de Todos. De algún modo también en la poesía, la palabra a la que tú tanto respetas, como nos decías antes, a la que hay que tener tanto respeto, también tiene que servir para integrar, para ese escuchar que decíamos antes, para no ser tan implacables. Dedicas, además, uno de los capítulos extenso precisamente a esa cerrazón a veces que en el seno de la propia Iglesia muchas veces tenemos, ¿no? Sí, o sea, yo creo que las palabras son una herramienta que tiene muchísimas posibilidades y capacidades, también son un arma y puede ser devastadora. Creo que hay que utilizarlas bien y hay que combinarlas con el silencio. O sea, las palabras tienen que nacer en el silencio de la reflexión, en el silencio de intentar profundizar en las cosas, en el silencio de la oración, o sea, en el silencio de la escucha. Y entonces desde ahí creo que bueno, pues las palabras son siempre mucho más medidas. Es verdad, yo dedico una de las secciones del libro, porque he escrito a veces, ¿no?, sobre los implacables, y los implacables para mí, ¿quiénes son? Son quienes, como una apisonadora, tratan de destrozar al otro que piensa distinto, que siente distinto, que vive distinto, que cree distinto, y ya no solamente es a sus ideas, sino que es a la persona, ¿no? Y esto ocurre en muchos ámbitos, lo estamos viendo en la sociedad, lo vemos bueno, en muchos movimientos sociales, lo vemos en la política, lo vemos, y a veces, desgraciadamente, lo vemos también en planteamientos eclesiales, donde bueno, pues es devastador ver algunos comentarios, y esto en las redes sociales, por ejemplo, somos espectadores a veces abochornados, ¿no?, de cosas que ocurren. Yo, por lo menos, yo lo vivo intentando no entrar a esa lógica de la guerra con las palabras. Oye, ahora que dices de redes sociales, alguno de estos poemas yo te los había leído en tu cuenta de Twitter. De hecho, alguno nació en mi cuenta de Twitter. Ahí, ¿no? O sea, yo creo que hay algunos, por ejemplo, Fronteras, ¿no? Yo recuerdo Fronteras, que es uno de los que, bueno, más gente conoce, porque quizá lo he utilizado también en la reflexión sobre la soledad, pero Fronteras, que tiene esa estructura, ¿no?, de allá donde termina esto y empieza esto, allí, eso surgió como tweets, o otro tiempo de alianzas, ¿no? Hagamos un pacto. Y ese hagamos un pacto, pues se iban siendo un tuit, más otro, más otro, más otro. Sí, a veces es así, ¿no? Y a veces a lo largo de un día pues va tomando forma un poema, ¿no?, que nace así. ¿Desde cuándo llevas escribiendo poesía? Porque es verdad, lo que comentábamos al comienzo, que casi siempre hemos hablado contigo por tema de ensayo, pero
estaba ahí en los versos? Pues como unos 15 años, como unos 15 años. Mira, yo empecé, la verdad que empecé porque a mí me gusta mucho cuando, en algunos contextos pastorales, ¿no? Cuando celebro la Eucaristía, después de la Acción de Gracias, pues leer un pequeño poema. Por ejemplo, la gente que seguía las retransmisiones online durante la pandemia sabe que lo hacíamos mucho, ¿no? Y que sea un poco como un eco de la palabra escuchada, de la reflexión hecha en la homilía, de lo celebrado un poco y tal, ¿no? Entonces buscaba mucho y buscaba y encontraba cosas preciosas, ¿no? Porque hay poesía religiosa preciosa pero bueno, en algún momento que recuerdo, ¿no? De decir, es que no encuentro lo que estoy buscando, y ponerme a escribirlo, ¿no? Y dije, venga, pues esto. Y ahí ya, pues, surgió con muchísima libertad de decir, mira, esto lo escribo sin mayor, o sea, sin una intención, o sea, yo no, claro, en aquellos momentos, hace 15 años, ni pensaba que algún día pues pudiese haber un libro con 400 poemas y con, no sé, con tanta vida dentro, ¿no? Pero así surgió la cuestión. Y lo que me fui encontrando, eso es el eco de mucha gente que decía, parece que estás hablando de mí, ¿no? Sí. Y es algo bonito. Luego es verdad que también algunos los he ido poniendo en redes, en Facebook también a veces pues pongo los domingos cuando tienen que ver con el Evangelio, y el eco siempre es ese, ¿no? El decir, bueno, parece que es tender un puente para que luego uno lo pueda cruzar y seguir avanzando ya cada quien en su propia historia. O sea, yo creo que ahí hay algo que también he ido aprendiendo con la poesía, ¿no? Y es muchas de las cosas que nos pasan por dentro nos pasan a todos. Pero no todos sabemos ponerlo en ese, o expresarlo de esa manera. Por eso yo decía al comienzo que este libro es un auténtico regalo, porque dices, sí, esto es lo que yo vivo, esto es lo que yo siento, esto es lo que yo anhelo, quién sabe, ¿no? Pero está escrito muy bien. Pues muchas gracias. Bueno, supongo que, oye, cada uno tenemos que poner nuestros talentos, en el sentido más evangélico del término, a rendir. Y yo es verdad que creo que tengo el talento de que las palabras se convierten en herramienta en la que la gente encuentra encuentra calor, encuentra un apoyo y encuentra casi un punto de partida para su propio viaje por dentro, ¿no? Entonces, bueno, pues... Sí, porque muchas de estos poemas son quienes los quieran o los queramos leer así, porque una de las maravillas que me parece también de este lenguaje que tú has utilizado es que, bueno, pues personas que no sean creyentes se pueden sentir también perfectamente cómodas en estos versos, ¿no? Y les puede interpelar, desde luego, igual que nos ocurre a quienes sí nos reconocemos creyentes. Pero muchas de estas poesías son auténticas oraciones. Sí, yo, bueno, porque los amo y porque además han nacido así, ¿eh? O sea, hay algunas también que han nacido en el contexto de mi oración, de ejercicios espirituales, de momentos un poco... Y sí, yo es verdad que hay un tú, que a veces además lo escribo con mayúsculas, que para mí ese tú es Dios y es... y al mismo tiempo se produce lo que dices, ¿no? Que yo creo que precisamente porque la experiencia de la fe no está tan alejada de lo humano y de vivencias humanas y de muchas dimensiones. Claro, hay muchos niveles en los cuales se pueden leer los poemas, ¿no? Y por eso sí que me encuentro a veces con la sorpresa de que mucha gente que de entrada no es creyente o que no lo es, sin embargo se reconoce aquí, es más, reconoce ese salto a algo más, ¿no? Es decir, bueno, pues este anhelo que tú llamas fe o que tú llamas de trascendencia, pues yo también lo tengo. Y dices, bueno, pues a lo mejor algo hay ahí, ¿no? En el principio existía la palabra. ¿Esa palabra con mayúscula es poesía? Sí. O sea, respetando mucho la poesía, o sea, porque creo que la poesía puede ser profecía y puede ser ciertamente puede ser verdad incómoda y puede ser grito compasivo o grito de auxilio, todo eso es verdad. Pues por ejemplo, ¿no? ¿Qué más poético que las bienaventuranzas, por ejemplo? O que el Sermón de la Montaña, ¿no? De alguna manera. ¿Qué más poético, en el sentido más desgarrador, que las 7 palabras? O sea, que tiene ahí una parte. Entonces, bueno, pues todo eso sí creo que la palabra, que es Jesús, para nosotros desde la fe,
pues se expresa también utilizando las palabras de una manera poética. Sí. He abierto el libro por uno de estos poemas, se llama La última puerta, y dice así: morir es preparar la última fiesta. Recordamos a tantos que partieron y al saber que a tu abrazo se encaminan, no nos queda otro canto que el silencio. Quizás su ausencia de ahora nos invade. Brillan los ojos al evocar sus gestos. Bailan la gratitud y la nostalgia por todo lo que alguna vez nos dieron. ¿Cómo se puede cantar a la muerte y a la vida de este modo? Pues fíjate, este poema en concreto... Bueno, yo he escrito varios poemas de despedida, ¿no? Quizá porque te toca acompañar también a mucha gente en procesos de duelo y no sé, necesitas encontrar palabras que ayuden sin tampoco trivializar, que no sean frases tan hechas que la gente ya diga mejor cállate, ¿no? Y en ese sentido, en algunos contextos y en algunos momentos sí que me ha servido, ¿no? el escribir, y hay toda una parte, ¿verdad?, que es estas elegías pues, que van ahí. Este poema en concreto que citas, fíjate, me pidió un compañero jesuita al hilo de la pandemia. Ajá. Se han muerto muchos jesuitas, muchos en el mundo, y bueno, y en España muchísimos. Bueno, como tanta gente, ¿no? Quiero decir que... Y me propuso, ¿y por qué no escribes algo para despedir a nuestros compañeros, ¿no? Y con la idea, de hecho, esto está, aunque ahora está eso en el libro, pero todavía está en marcha, o sea que esto, pues ahora Cristóbal Fons, el músico, cantautor jesuita chileno, le está poniendo música, ¿no? Y bueno, de aquí nacerá una canción, y yo creo que es un homenaje también y una despedida que es un hasta luego. Yo creo que así surgen también estas cosas. Es una forma de hablar de la vida, con mayúscula, de un modo que en determinados momentos no es fácil. Y la poesía es consuelo también. Sí. Donde las palabras no llegan, quizá las palabras de un poema son capaces de penetrar. Sí, porque a veces un verso, yo digo, o sea, a mí hay versos de Casaldáliga, por ejemplo, ¿no? que a mí me parece que son un verdadero tratado. Dice Casaldáliga aquello de la libertad sin pan es una flor sobre un cadáver. Pues ya está, o sea, no necesitas escribir tomos y tomos sobre la justicia, esto es evidente, o sea, es evidente, ¿no? La libertad sin pan es una flor sobre un cadáver. Pues claro, tanta gente que... Y de golpe un poema se convierte en un grito, en una reivindicación, en una llamada de atención, y te queda resonando. Y lo bonito de la poesía es que hay versos que te quedan grabados y que vuelves a ellos una y otra vez, ¿no? Yo creo que hay cosas que es así, ¿no? Y que te sirven, y que en muchos momentos de dificultad te aferras a ellos, y que la poesía te permite hablar de todo. Ahí tenemos los salmos, por ejemplo. Claro. La poesía te permite hablar de lo más sublime, de lo más bonito, de lo más jubiloso, pero también de lo más dramático. O sea, yo hay momentos en los cuales también en mis noches de tormenta, y las tengo, ¿no? Y en mis noches oscuras, y las tengo, pues me sale escribir a veces. Y bailar. Porque sí. la palabra baile, hablando de la palabra, de ese respeto, de ese cuidado hacia las palabras, ya lo veíamos en tu libro, Bailar con la soledad, que sí. Nos dimos cuenta de que no era ninguna contradicción bailar con la soledad, y aquí se repite mucho, acudes mucho a esa figura, ¿no?, del baile y de la danza. Sí, porque creo que, o sea, yo suelo decir que en el fondo identifico muchas veces la fe, el sentido con la música, ¿no? La música de dentro. Y creo que esa música de dentro lo que nos permite es bailar. La primera vez que me lancé con esta idea del baile fue efectivamente con Bailar con la soledad, pero me he ido dando cuenta de que bailamos con muchas más realidades. Bailamos con el tiempo, bailamos con la gente, bailamos, a veces me atrevo a decir, hasta con Dios, ¿no? O sea, y es bien bonito, o sea, te imaginas, bueno, pues al rey David bailando allí, pues creo que en el fondo la vida tiene ese punto también de baile. A veces bailamos solos, a veces bailamos desesperados. Yo recuerdo algunas escenas de alguna película donde, ahora mismo no me acuerdo qué película, pero sí me acuerdo que una chica que está absolutamente rota y desesperada y se va a una discoteca a bailar, sola, en medio de la gente. Y dices, qué fuerza tiene esa imagen, ¿no? Qué fuerza tiene esa imagen. Pues José María Rodríguez Olaizola, insisto, gracias por este regalo. Anoten Cuando llegas,
porque es un regalo para cualquiera de nosotros y es un regalo para regalar a otros. Cuando no sepamos cómo decir determinadas, cómo compartir, cómo comunicar, pues quizá aquí tenemos bastantes claves y se puede decir con palabras que en esta ocasión nos ha regalado José María Rodríguez Olaizola. A mí me gustaría poner el punto y seguido, porque nunca ponemos el punto y final, procuramos no ponerlo, ya lo saben, con estos versos, José María. Somos lienzo en blanco que se llenará de trazos, con los días y los años, para plasmar a retazos la historia de Dios y de nosotros. Pues esto podía ser perfectamente el porqué de este programa, plasmar la historia de Dios y de nosotros. Gracias por compartirlo, José María. Muchas gracias a ti, María Ángeles.